Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a tener la conferencia denominada Tu carrera no te limita. Como cualquier ingeniero, puedes convertirte en un perfil de Business Intelligence y Analítica. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida y los invito a quedarse hasta el final de nuestra transmisión. Asimismo, les comento que en su parte inferior de la pantalla hay un apartado que se denomina preguntas y respuestas. Ahí pueden colocar sus datos y sus inquietudes para que nosotros podamos retomarlas una vez que termine el ponente que hoy nos acompaña. Pues bien, sin más me voy a permitir presentarles al ponente del día de hoy. Él es el ingeniero Alberto Armenta Moreno. El ingeniero es ingeniero petrolero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especializado en Business Intelligence and Analytics y gestión de plataformas Power BI. Cuenta con experiencia en toda la cadena de valor de datos, desde ETL y modelado hasta dashboards avanzados y generación de insights estratégicos. Ha participado en compañías globales como Nestlé, Danone, Mondelez y Coca-Cola FEMSA, liderando iniciativas de transformación digital, analítica avanzada y cultura de datos, impactando en la eficiencia estratégica y la toma de decisiones. Actualmente forma parte del equipo de Insights and Analytics en la división de Analytics and AI, donde diseña y administra soluciones de analíticas avanzadas y agentes de AI generativa, como Gemini, perdón, y Copilot, además de gestionar Power BI Service a nivel empresarial. Asimismo, participa como instructor y conferencista de temas de BI y análisis de datos en instituciones dentro y fuera de México. Pues sin más, ingeniero, le cedo la palabra y adelante. Muchas gracias, maestra. ¿Qué tal, auditorio? Y justo quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí realmente terminamos trabajando exactamente de lo que estudiamos? ¿No? Y esto es para ver un poco de estadística, de cómo está el panorama actual dentro del área de la parte de All Analytics. Y justo esta pregunta nos abre a ir profundizando mucho, es empezar de una base total de la población que tiene México. Aquí solamente el 22% de los mexicanos tienen algún grado superior. Podemos verlo en la parte del 18% va a tener una licenciatura, 2% vamos a tener una maestría, solamente el 1% termina con una carrera técnica y el 1% también tiene un doctorado. Lo demás va a ser una educación menor a la superior. Y esto nos habla el economista. Pero si también le aumentamos que uno de cada cuatro personas en México prefiere estudiar cierta carrera, eso nos indica que la parte de ingeniería solamente tenemos el 18%. Si nosotros vamos estando un poquito más de lógica dentro de esta estadística, vamos a poder tener un funnel, el cual el 100% es la población mexicana, que tenemos más o menos un promedio de 130 millones de personas, y de ahí vamos a tener el 22%, ¿no? Estos 28 millones nos van a dar un amplio bosquejo de los mexicanos que tenemos en una educación superior. Después de ahí bajamos a cuáles son los profesionistas de ramo de ingeniería, que serían 5.2 millones. Y después vamos a pasar al 38% de esos 18% de a 1.5 millones, de cuáles ejercen lo que estudiaron. Entonces, aquí también falta recalcar que no hay una carrera como de analítica, no hay una carrera de inteligencia de negocios. Apenas tuvimos las primeras generaciones de ciencia de datos. Y esto quiero darles un pequeño bosquejo de cómo está aún la parte de All Analytics, la parte de BI, la parte de inteligencia artificial, la parte de data, ¿no? Entonces, creo que aquí el talento analítico en México no es común, es muy escaso, ¿no? Y por eso es un poco este tipo de conferencias, un poco este tipo de speech, de que si nosotros con un pensamiento estructurado, nosotros que sabemos resolver problemas, nosotros que siempre vamos a estar capacitando y teniendo este aprendizaje continuo, eso aplicado en los negocios vamos a poder tener un amplio eh, porcentaje de abarcamiento de estas áreas. Entonces,
esto quería primero ponerlos, ¿no? Porque generalmente, y yo soy uno de esa estadística, de 7 de cada 10 mexicanos trabajan de lo que estudiaron, yo soy la estadística inversa, 30%, yo no me dediqué, ¿no? A lo que yo estudié. Y justo me presento, gracias maestra, soy ingeniero petrolero de la Casa de la Facultad de Ingeniería. He tenido esta pequeña trayectoria, pero lo que más me ha gustado justo es impartir cursos. Desde que estuve como practicante, empecé a compartir el conocimiento y mucho fue la herramienta que a mí me abrió las puertas a este mundo y es Power BI. Entonces, desde el 2017, ahí estuvimos compartiendo información con el capítulo de la SP y quiero comentarles cómo inició toda esta trayectoria. El día en que yo me titulé, pensé que voy a ser ingeniero petrolero. O sea, mi camino yo creía que ya estaba definido y cuando termina la ceremonia, mis compañeros bajan, ¿no? Y me felicitan y me dicen bienvenido al desempleo. O sea, para mí fueron palabras demasiado fuertes, pero algo pasó. A mí me, justo dentro del punto de quiebre es buscar trabajo después de ser egresado de la facultad y mi novia me dijo, Alberto, ¿por qué no buscas trabajo de lo que estudiaste? Y literalmente así fue. Me metí a Google, a un buscador, y puse trabajos de Power BI. En ese caso solamente había una propuesta, una sola vacante, donde decía especialista de Power BI. Yo no sabía a qué mundo me iba a enfrentar, yo no sabía a qué iba, ¿no? Y literalmente apliqué, éramos una tercia, las cual nos mandaron, y justo en la entrevista de RH me dicen, ¿cuál es tu experiencia? ¿No? Entonces yo llego con mi tesis que la había desarrollado en Power BI y se llama análisis de curva de declinación con nuevos métodos. Y literalmente vio la tesis y con eso dijo, no te preocupes, no se sabe nada del ramo, entonces te vas a ir en la terna. Tocó entrevista con el cliente. En el cliente yo no sabía quién era, ¿no? En verdad yo no sabía quién era. Y justo llego y soy seleccionado dentro de toda esta tercia. Después de platicando con mi jefe, recuerdo mucho que el único diferenciador que tuve fue mi CV. Y justo lo que vieron el banner pasado de la presentación que tenía, eso fue mi diferenciador en ese tiempo. Y he seguido ese formato, ese layout de CV. De hecho, ahorita actualmente se cambian los CVs porque ya los pueden meter a la parte de inteligencia y te empieza a traer los indicadores, ¿no? Pero yo lo que único que se sabía es de que no era analista de datos, ¿no? Y mucho menos un científico de datos en ese tiempo, pero nunca pasó en mi mente que era yo un ingeniero, ¿no? Sabía que era el ingeniero petrolero, pero no entendía cómo se iba a relacionar mi carrera, todo este background con la parte de la analítica. Y se me rompe algo. Este corazón petrolero se rompió cuando yo hablé con mi director de tesis y me comenta, Beto, ¿qué vas a hacer después de tomar protesta? Ya llevas una semana como ingeniero petrolero. ¿Qué vas a hacer? Y le comento mi situación. Yo que creo que me acaban de dar una oferta para poder trabajar dentro de Nestlé, pero pues no se dedica a nada a lo que yo estudié. Y me dice, Beto, adelante, tómalo. Justo es una gran oportunidad para ti, para entrar al campo laboral. Y me dice, oye, ¿cuánto te pagan? Le transparenté y le dije, mira, me dan esto brutos. Y me dice, oye, eso ni un ingeniero petrolero actualmente egresado está ganando. Adelante, tómalo. Entonces, ese día se rompió mi corazón petrolero. Sabía que en mi mente y en mi corazón no iba a poder regresar a la industria petrolera. Eso es lo que pensaba. También se rompe un plan porque uno piensa que va a ser lo que estudió, mi identidad, ¿no? Había hecho un pequeño como capítulo, un pequeño iniciativa sobre la industria petrolera y mi futuro. Mi futuro era muy incierto, pero no sabía algo muy importante, que era lo que había aprendido como ingeniero. Y exactamente no es lo que necesitas para trabajar con los datos per se, pero sí es lo que fundamenta demasiado toda la industria de los datos. Matemáticas, ¿no? La parte de álgebra lineal, sin álgebra lineal no tuviéramos actualmente machine learning, inteligencia artificial, inteligencia generativa, cálculo, estadística, por supuesto, la parte de probabilidad
Y todas estas habilidades, esos skills que tenemos de esos soft skills como pensamiento abstracto y análisis cuantitativo, interpretar los datos, modelar, tener un fenómeno natural y poder modelarlo para poder tener esa resolución y simular a futuro qué va a pasar, ¿no? Entonces yo no aprendí de datos, eso es lo que yo creía en ese momento, pero sí aprendí a resolver problemas. Y aquí les quiero compartir una historia. Eh, yo cuando entré a Nestlé, justo me dedicaba a hacer dashboards y pude meter a un compañero, ¿no? a trabajar ahí y él entró a la parte de planeación estratégica. Y a él que hacía la optimización de macros para obtener información y poder dar tableros en Excel. Entonces un día en el pasillo nos comentábamos y platicábamos nuestro trabajo y a mí se me ocurre decirle, no te preocupes, aquí no es un trabajo tan riesgoso como la industria petrolera y no vas a matar a nadie, ¿no? Si fallas, no matas a nadie, ¿no? Como estar en una plataforma que ahí sí no se calculan bien las estructuras, ¿no? Si no se calcula bien la perforación, ¿no? El gradiente de presión, pues puede reventar el pozo y por eso tenemos esas películas, ¿no? Donde nos ejemplifican el caos que puede ser, ¿no? A través de la industria petrolera. Entonces a mí se me ocurre en el pasillo decirle, no te preocupes, aquí no matamos personas con nuestro trabajo. Acto seguido, ¿no? A mí me toca entregar al, a este jefe de planeación estratégica un reporte, el cual no llegamos a tiempo, ¿no? Y no estaba mi jefe para acompañarme. Y es cuando el jefe de planeación me agarra y me dice, Alberto, aquí no matarás personas con tu trabajo, pero sí mueves millones. Y por eso es la importancia del mismo. O sea, para mí fue un balde de agua fría cuando me hicieron ese comentario, porque yo comparaba dos contextos diferentes, ¿no? Yo seguía todavía con un pequeño pasado que me sigue, pero era una verdad incómoda que tenía que entender. Y la lección fue muy importante, ¿no? Siempre es lo que prometes, lo cumples, ¿no? Y en el tiempo establecido. Pero también aprendí algo más que no te lo dice cualquier cosa, ¿no? Es de que sí, todos en la empresa escuchan. Entonces, ¿qué fue ahí lo que pasó en el impacto inmediato? Es entender el contexto donde yo estaba parado y que realmente creyera lo que yo estaba haciendo, ¿no? Para muchas empresas empiezan a hacer estas migraciones de Excel para Power BI y es donde yo entro. Empiezo a hacer toda la base de analítica de Nestlé México, que se llamaba Prometeo, actualmente Orígenes, y han quedado ahí ciertos desarrollos. Pero ese es el verdadero impacto, realmente posicionarte en el contexto y ahí es donde empieza la analítica, ¿no? Insights. Analytics. Ahí es donde empieza a entender que los datos no son solamente reportes, los datos son decisiones que tenemos que darles como facilitadores, como estos enablers que somos. Entonces, otra parte muy importante, en el 2019 no se tenía un concepto de gobierno de datos, no teníamos calidad, ¿no? No teníamos la oportunidad. Entender esta entrega en tiempo y forma, ¿no? Y fueron las grandes lecciones, ¿no? que me dieron en ese momento. Para mí ha sido una gran escuela la empresa. Eso fue una gran escuela. Y justo comentarle, ¿no? Empiezas solamente a veces haciendo esta migración y es muy básico porque porque las organizaciones empiezan a aumentar sus volúmenes de datos y Excel ya no puede tener esa capacidad porque está alojado todo en una computadora. Entonces baja el costo de las computadoras y así aumenta mucho la eficiencia de la unidad de cómputo y puedes tener programas como programas de visualización de datos o de inteligencia de negocios, el cual permiten abrir la brecha de consumo de información para poder tener más datos, ¿no? Lo que mata mucho a un procesador son las tablas relacionables y justo esa estructura, pues ya necesitas escalarla, ¿no? El día de mañana. Entonces, al principio las organizaciones o se enfrentaron a migrar la parte de reporteo en Excel a nuevas formas de visualización, ¿no? Y aquí entran estos visualizadores, estas herramientas BI. Y ahora, hace últimos años, se enfrentan a tener migraciones de
on-premise con cloud. ¿Qué es esto? Tener servidores locales a tener servidores en la nube, ¿no? Para poder tener dos tipos de registros, uno físico, uno en la nube y tener un respaldo el día de mañana, o literalmente dos estructuras y arquitecturas teniendo dos en la nube. Por si uno falla, tienes otro. Pero todo ese camino de los datos, que es ingeniería de datos, va a repercutir en la visualización. Entonces también a nosotros nos afecta y nosotros tenemos que tener esa habilidad para poder hacer estos cambios y que puedan visualizarse correctamente nuestros reportes de BI. Entonces, por eso empiezan las organizaciones a pedir estos perfiles, ¿no? Que ayuda mucho a poder estructurar un BI. Ahora, ya les dije un poquito lo que se hacía, este camino, pero bueno, ¿qué es BI? ¿No? Muchas veces no se tiene una definición. Yo me guío mucho a Gartner, pero Business Intelligence es el conjunto de estrategias, procesos, herramientas tecnológicas que permiten recopilar, integrar, analizar y, no por último, y el más importante y el menos importante, pero sí es el más importante, es la comunicación. Todo esto atrás que hicimos, recopilar, integrar, analizar, obtener el número, el indicador, lo tenemos que comunicar, ¿no? Y ahí viene esta parte del storytelling. Luego, esto tenemos que comunicarlo al negocio para que ellos puedan tomar las decisiones y entren en este loop de ciclo de inteligencia de negocios. Entonces, recuerden que BI lo que hace es tener estructura de datos. Estos datos hacer un análisis, del análisis obtener conocimiento y tener decisiones. Una vez participé en una conferencia del Instituto Mexicano de Petróleo, justo del análisis moderno de curvas de declinación, así se llama mi tesis, y la presenté. Y justo fue ARPS y un modelo de yacimiento no convencional, y lo presenté justo en Power BI. Y en el 2018 se rompe el esquema de BI. BI es presente en un análisis alto, bajo alto es medio y en un análisis de tiempo es de pasado, presente, futuro, presente. Entonces, cuando voy a presentar ahí al Instituto Mexicano, mm, me dan una buena forma de entender qué era BI, ¿no? Y en específico estas herramientas. Porque cuando empiezan las preguntas y respuestas, todos los ingenieros petroleros se vienen contra mí, o los doctores, maestros petroleros en petrolera, y me empiezan a decir, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo moderno? ¿Qué es lo que tú estás agregando? Porque me vienes a platicar algo de ARPS que ya tiene años de implementándose y mucho yo les trataba de comunicar que era la parte de que, ok, si ese modelo que tú tienes en tu computadora local, en un Excel, no lo puedes exportar, no lo puedes comunicar, no lo puedes compartir, no sirve de nada y no toma decisiones. Entonces era lo moderno, el poder abrir lo clásico, ¿no? En una herramienta nueva. Esa es la propuesta de la conferencia. Lo bueno es de que ahí estaba un compañero de carrera, el maestro José Eduardo, y levanta la mano y ya era eh, muy reconocido ahí y comenta, dice, creo que tenemos que ver en la perspectiva de lo que comenta Alberto. Es como la transición de la tecnología y lo hizo muy claro. Dice, es cuando teníamos antes los gadgets separados. La parte de teníamos un Walkman para escuchar música, teníamos una televisión para ver la tele, ¿no? Teníamos un teléfono por separado para poder hacer llamadas, teníamos un fax para poder enviar documentación. Y llega un iPhone y empieza a reemplazar todo eso y lo combina en uno solo. Así es BI. BI lo que hace es todo lo que teníamos por separado lo empieza a juntar y empieza a exponenciar la fortaleza de los datos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace BI. Es un proceso y conjunto de estrategias, herramientas que permiten hacer el análisis de la información para obtener indicadores. Ahora, hablamos de Insight y Analytics. Ahora, ¿qué es Analytics y Insights? Entonces, aquí nosotros ya partimos de una base que es BI, ¿no? Y vamos a tener eso en gris, porque ese es el output que necesito para el input
de insight. Insight es una conclusión profunda, pero es accionable. Entonces, esa es la extracción del análisis de los datos. No solamente es un número, sino es la respuesta que provoca una decisión. Entonces ahí creo que actualmente en la industria se pierden, ¿no? Y se pierden porque llegamos al número, pero no sabemos hacer el análisis para obtener la decisión y que provoque esa decisión. Entonces aquí viene el análisis de los datos. Hay cuatro categorías, ¿no? La parte eh, de diagnóstico, la parte que es el presente, la parte predictiva, que es entender el futuro, y la parte prescriptiva. Entonces, Insight empieza a hacer esa parte prescriptiva de la información para poder tener esta receta ad hoc de lo que estamos analizando. Aquí damos unos ejercicios, no más, más enfocado a la parte de retail, por todo el background que traigo, pero si yo reporto en un estatus de BI, las ventas bajaron 12% en marzo de 2026, el insight que yo debería demandar para tener una acción, para provocar una decisión y tener una acción de mi cliente es darle más contexto, es, ok, ¿dónde cayó y dónde fue donde nos hizo esta área de oportunidad? La categoría de snack cayó por falta de un stock en tiendas clave los viernes. Entonces ahí yo ya le estoy diciendo a mi funcional, ¿qué crees? Pon atención en la categoría de los snacks porque no tenemos stock en esa tienda y generalmente no llegamos en viernes con ventas, ¿no? Y empezamos a buscar toda esta correlación multivariables para poder dar un insight. Después tenemos un NPS. NPS es Net Promoter Score, el cual se miden los usuarios a la plataforma o al producto. En este caso tenemos un 6.2 para la clasificación al cliente A, ¿no? Que en verdad es muy bueno. Tener arriba de 6 es bueno para lo que es el análisis de Customer Service Metrics. Y aquí creo que te va a poder englobar todo, ¿no? Pero no vemos el área de oportunidad y si damos un insight es poder entender, ok, los clientes que se clasifican con un más 3 con tres productos más tienen un NPS alto, pero los que tienen un solo producto tienen un NPS bajo. ¿Ok? Entonces ahí ya le abrimos más el scope a entender qué está pasando con nuestro indicador. Por último, tenemos un forecast que tiene un 18% de error, o sea, hace un 82% de accuracy. Eh, Al final sí es alto, ¿no? Es muy alto, pero no necesito yo decirle solamente que es esa área de oportunidad, sino el insight es el error es 3 veces mayor en SKU nuevos porque no tengo histórico, porque no tengo comportamiento de tendencias. Entonces hay que segmentar esa información y poder tener ya la base completa para poder disminuir mi error y una accuracy tengamos una accuracy alto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es los insights? Es estos datos que se convierten en una ventaja competitiva. Actualmente las organizaciones ya necesitan eso para poder decidir más rápido y tener eso, fortalecerlo como ventaja competitiva. Entonces aquí se alinean mucho lo que es las carreras de All Analytics, así les llamo, ¿no? Porque vas a tener la parte de BI que no existe, o vamos a poner la profesión de BI, la profesión o carrera de ciencia de datos y la profesión o carrera de inteligencia artificial. Porque todo esto se combina. Ahora, sí tuve una evolución. Cada organización me ha dado una lección muy grande, ¿no? Eh, Empecé yo desde desarrollador de tableros BI a hacer Sales Intelligence, que es inteligencia comercial, para Nestlé, y que entendí ahí muchas partes, cosas del negocio, ¿no? Muchas partes tenía que entender el contexto de negocio. Y aquí es donde yo también les hago una recomendación muy grande. Cuando nosotros no venimos del área, y lo entienden mucho el- las organizaciones, cuando nosotros no venimos del área, en específico como marketing, ¿no? En la parte de marketing o administración, en la parte de ventas o ese tipo de carreras ad hoc, ¿no? De las organizaciones. A nosotros estos perfiles híbridos nos cuestan 3 veces más. ¿Por qué?
porque no tenemos el contexto de negocio, ¿no? No sabemos si vamos a, como ingenieros petroleros, voy a poner ese caso, o eléctricos o mecánicos, y vamos a la parte de cadena de suministro y no tenemos el background de civiles, entonces, o de administradores, ¿no? Entonces nos va a costar el contexto de negocio, ¿no? Si o nos vamos a la parte de retail, también nos cuesta el contexto de negocio. Ahora, siendo ingenieros, tampoco tenemos el background completo, ¿no? Tenemos un pequeño overview de información de computación, de programación. Entonces también nos cuesta y tenemos que cubrir esa área de la parte de tecnologías de la información. Y por último, per se, tu área, que sería la de datos. Entonces imagínate, 3 veces más tienes que estudiar. Y entonces, ¿qué hacía yo cuando iba a Nestlé? Yo vivía 3 horas de Nestlé, 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, tenía 6 horas. Y en esas 6 horas de camino estudiaba todo lo que encontraba: videos, audios, texto, tesis, libros, documentación, todo lo estudiaba. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te comparto. Mm, no es imposible, es posible, pero sí tenemos que dar el extra. Y ese extra es cubrir estas áreas que tenemos como contexto de negocio, como la parte de tecnologías de la información y como la parte del área de datos, ¿vale? Entonces aquí les doy un poquito de todo lo que me han enseñado, porque al rato quiero compartirles todo el stack que puede tener un profesional de los datos, pero también que se lleven, que si lo ves de un solamente vista, o sea, te puedes asustar, ¿ok? Porque son muchas herramientas, porque es mucho vocabulario, porque es mucho contexto, pero lo que te puedo decir es de que a través de un camino constante puedes ir dominando la mayoría de la industria de los datos. Entonces, aquí mucho es, cada empresa te va a enseñar algo, ¿no? Y lo que quiero compartirles hoy es cómo vamos a entrar a una empresa de esas, ¿no? Entonces, el hilo conductor aquí siempre han sido los datos con el contexto de negocio. Vamos a entrar un poquito a la cadena de valor del dato, cómo surge este ciclo, y de los datos crudos a un poquito de decisiones estratégicas. Todo depende cómo surge esta cadena, ¿no? Porque actualmente mm, se dividían en dos, ¿no? La parte de data, de ingeniería de data, y la parte de All Analytics. Pero ya después se empieza a dividir en tres, porque viene el funcional, ¿no? Y ya después en cuatro, porque tienes calidad de gobierno de datos. Entonces ya se vuelve un grupo multicolaborativo, esta cadena de valor, pero se puede dominar a través de un buen governance. ¿Qué es lo que tenemos? Es la parte de los datos. Los datos en organizaciones o empresas vamos a tener siempre RPs, CRMs, la parte de LOT, inteligencia de Internet de las cosas, y transacciones. Entonces siempre vamos a tener datos crudos, ¿ok? Después tenemos que integrarlos. Hay muchas formas de integrarlos. Los procesamientos ETLs en Data Lakes, en Data Warehouse, Data Mart. Después de tenerlos ya centralizados en tu arquitectura y infraestructura que necesites o se requiera, que esté alineada a las necesidades del negocio, eso es muy importante. Vamos a entrar ya a la parte de análisis, que aquí vamos a entender los modelos, entender indicadores, segmentaciones. Después vamos a poder compartir y comunicar, que eso es lo que te comentaba de BI. Tenemos que comunicarlo a la organización, que esto sea un servicio que siempre esté replicado, que pueda entrar muchos usuarios a ver el mismo reporte, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través de dashboard, reportes, diferentes herramientas, en este caso Power BI, o tenemos Tableau, o tenemos Locker, Analytics, tenemos varias herramientas. Y después de ahí poder obtener los insights correctos, ¿no? Para esta conclusión profunda y accionable. Y hasta el último, el impacto lo va a ver el negocio. Aquí, a veces, cuando un perfil entra a un área que no ha tenido un BI o una inteligencia comercial tan profunda, siempre va a haber un rechazo o una pequeña resistencia, ¿no? Y esta resistencia es porque a veces piensas que les vas a quitar el trabajo, ¿no? Pero cuando ellos ya ven
el insight y ven que la toma de decisiones es más transparente, más rápida, más que de hecho ellos brillan por estas decisiones, este impacto al negocio para sus jefes, para sus directores, se vuelven un aliado poderoso para ti. Entonces, es muy difícil empezar a tener esas conversaciones incómodas, ¿no? Pero se los paso. A veces esta cadena de valor del dato no se tiene tan industrializada, por eso hay un concepto de data driven para poder empezar a decir esta cultura, ¿no? Que podamos entenderla y no ser un enemigo del negocio, sino al contrario, ser un aliado, no ser un buen sponsor de los datos para ellos. Entonces también te puedes enfrentar a eso, ¿no? A esta resistencia, resiliencia. A mí me tocó con Mondeliz. En Mondeliz iba a migrar toda la parte de Excel igual a tener esta evolución de All Analytics con Power BI. El- llega la migración, la compra de Ricolino, tenía la migración de datos, homogeneización. Entonces no se había cubierto la parte de gobierno de datos, la parte de ingeniería de datos, pero ya necesitaban dar insights, ¿no? Entonces, al no tener esa comunicación, eh, estructuradas desde arriba para poder bajar el lineamiento de nuevas formas de tomar el dato, pues había mucho roce, porque el funcional no sabía abrir una página, una interfaz o una plataforma de visualización. Solamente eran Exceles, eran correos, era un PowerPoint. Entonces ahí te vas a enfrentar a que a veces esta cadena de valor no se cumpla, y por eso lo comentaba al principio. Hablamos de datos, cadena de valor de datos, pero los datos no sirven de nada y en verdad de nada si no se genera una acción. Entonces, como se los comentaba, podemos tener el mejor modelo en nuestra computadora en un Excel, pero si el negocio no lo entiende, pero si al negocio no se le comunica, no se transforma y no se mueve nada. Entonces, para eso a veces nos contratan, justo para poder comunicarlo, para poder tener este entendimiento del negocio. Te voy a compartir algo, ¿no? De lo que se está haciendo en una transnacional. Y justo es establecer un gobierno de Insight Analytics, ¿no? Que es entender que no solamente es reportear, porque tenemos que tener una plataforma estable que nos pega a los carriles, ¿no? De que si un dashboard performea mal dentro de la plataforma, puede tirarla y eso me queda incomunicado a toda mi organización de los indicadores que utilizan para la toma de decisiones. Entonces ahí tienes que empezar a administrar, tienes que empezar a gestionar, tienes que empezar a auditar, tienes que empezar a tener diálogos incómodos con consultoras que traen equipos de hindú y que hacen malas prácticas, ¿no? Justo por eso se necesita un gobierno para poder dar toda esta estructura y el insight correcto. Después, obtener un Big Data, ¿no? De poder estar trabajando con soluciones cloud, en este caso es Databricks, empezar a tener ya esta inteligencia generativa en nuestros desarrollos, de poder tener Narrative Analytics, generar y poder disponibilizar agentes o con Jenny esta, esa IA generativa que tiene Databricks para poder tener un LLM asociado a lenguaje de SQL. Es muy padre. Después tenemos también agentes con Copilot, ¿no? Y poder gobernar todo esto a través de capas semánticas, que es lo que actualmente las organizaciones que están viendo este data driven necesitan. Necesitan entender un modelado de la organización y por eso tú estás en medio, como All Analytics o Insight Analytics. Tú vas a estar en medio porque atrás tienes un equipo de ingeniería de datos que te va a empezar a decir una capa semántica donde tú tienes que ayudar a modelarla para entender relaciones, para entender el comportamiento, y eso te va a dar mucho porque el día de mañana que tú veas con el negocio, puedas estar recibiendo todos los insights, todas las necesidades, todas las preguntas del negocio para que tú la puedas contestar con el modelo anterior. Entonces, la gobernanza de capas semánticas actualmente es lo que necesitan, porque si tú gobiernas bien una capa semántica, vas a poder deployar todos estos agentes atrás que van a estar consumiendo la misma. Entonces, eso lo que nos dice es, ya no construimos reportes, ¿no? Construimos ya inteligencia comercial. Ahora, ¿quiénes lideran estas transformaciones? La mayoría son administradores, ¿no? Sí he tenido experiencias buenas con experiencias malas. Eh, a veces las organizaciones hacen y procuran hacer para que todo salga igual. ¿Y a qué me refiero?
cuando las personas van creciendo en las organizaciones, se vuelven un poquito más eh, administradores de personal, pero no en la parte técnica, ¿no? Entonces, a veces se liderea más en la opción de personas, pero no en la parte técnica. Y me decían mucho un jefe que yo tenía, es que Beto, no vendemos tecnología, vendemos leche en polvo, ¿cierto? Beto, no vendemos tecnología, vendemos líquidos embotellados, ¿cierto? Pero debe de ir de la mano, o sea, debe de ir de la mano y aquí lo que quiero comentarte es de que sí, hay muchos administradores con deficiencia de área técnica o tienes muy pocos técnicos con deficiencia en administración de proyectos, ¿ok? Entonces ahí también tienes que llegar a este equilibrio, ¿no? De poder tener la parte técnica como la parte del negocio. Entonces la mayoría son administradores, después siguen actuarios, matemáticos y por último ingenieros. Ok, y de ingenieros que yo me he encontrado, ha sido la mayoría civiles, ¿no? Y algunos ingenieros petroleros por, por la brecha que he estado compartiendo. Pero bueno, ¿qué conecta a todos estos perfiles? Es el análisis, negocio y adaptación. O sea, todos estos perfiles se tuvieron que estar enfrentando a adaptarse a necesidades del negocio como a la brecha tecnológica. Entonces, todo esto se adapta. Y lo que te puedo decir es lo que tú aprendas hoy en 6 meses va a ser obsoleto. Si tú hoy aprendes un modelo, ¿no? El más sofisticado de cloud, el de chat, en 6 meses va a ser obsoleto y tienes que cambiar a otro. Entonces, no todos estudian ciencia de datos, no todos tenemos este background de datos, pero si ya cubrimos los datos, el análisis, el negocio, lo que nos queda a nosotros es una adaptación a estos cambios. Ahora, ¿qué buscan las empresas? Como te comentaba, perfiles híbridos que tengan de la tecnología, pero que también sepan del negocio, que puedan hablar con los directores, pero también entender qué están presentando, que tengan pensamiento en un estructurado y también una capacidad de adopción. Entonces, el futuro ya no pertenece al que más conoce más herramientas, sino el futuro es que tenga un perfil híbrido y pueda tener este balance. Cuando yo estudiaba para mi tesis, ¿no? Y el reto era saber Power BI. eh, eh, Vi un video que justo decía, si tú sabes Power BI, vas a tener 10 años garantizados de trabajo. Y yo digo que más, pero bueno, en ese punto, y yo ahorita ya llevo 7 años, y me estoy dando cuenta que sí es cierto, ¿no? O sea, que mi mismo perfil tenía que evolucionar. Entonces, es muy importante que ustedes agarren esta marea, ¿no? O sea, es agarrar esta marea de la inteligencia artificial, tengan fundamentos de toda esta parte, ¿no? Del dato, de la cultura del dato, para poder tener otros 10 años, ¿no? De poder tener trabajo. Ahora, un perfil de alto impacto para las industrias, tenemos que tener estas tres competencias claves: la parte técnica, la parte de negocio y la parte humana, Eh, que serían soft skills, hard skills, soft skills y en medio la parte de business. Entonces, la parte técnica vamos a tener las herramientas. Aquí vamos a tener visualización. Voy a meter mucho visualización porque es lo más rápido y fácil poder obtener, ¿no? Depende de tu perfil. No todos somos tan expertos en programación, duritos, pero entonces en lo más clásico y muy fácil es visualización de los datos. Esta parte de reporteo con una herramienta. Después de ahí vamos a tener procesamiento, que sería como ingeniería de datos, procesamiento de la información con ETLs, y aquí es SQL, Python, PySpark, entender un poco de la nube, ¿no? De esta tecnología, arquitectura e infraestructura, cloud y big data, y la parte de modelado analítico. Para el negocio, o sea, debemos a tener sí o sí entender los indicadores, cuáles son los indicadores de nuestra área, ya sea financiera, retailing, supply chain, finanzas, RH. Entender esta parte de qué necesita como data driven tu negocio y una estrategia corporativa, porque mucho
de las soluciones que caen en un dashboard no operan desde un dashboard, operan desde una junta antes para alinear el indicador. Entonces, esa estrategia corporativa también tienes que sufrirla, también tienes que entrar a esas conversaciones incómodas, tienes que empezar a vivir, a decir, bueno, que cada organización es una cultura diferente, ¿no? Una cultura diferente, la mexicana, con la gringa, con la francesa, ¿no? Con la suiza. Entonces, todas tienen diferentes formas de vivir su estrategia corporativa. Y después tenemos las humanas, ¿no? Esta parte de estos soft skills, tener un storytelling con los datos, comunicación efectiva, ¿no? Y ejecutiva, un pensamiento crítico, una adaptabilidad. Y yo mucho en mis cursos con los alumnos de la ingeniería petrolera les decía, tienen que pensar cuánto tiempo tiene un director para poder obtener la información. Ellos están literalmente llenados de juntas, ellos en juntas tienen que estar testeando porque llegan información, aparte tienen que hacer el sponsor, ¿no? De su organización, entonces ellos no te dan más de segundos, más de 10 segundos, más de 5 segundos, ellos no te dan. Entonces ahí es donde también tienes que fortalecerlo mucho, ¿ok? Entonces, el ingeniero ya tiene una amplia base, solo necesitas construir encima. Ahora, te decía de estas competencias técnicas y te decía todo lo que aprendí dentro de las organizaciones, porque me tocó meter las manos, pero te pongo aquí un pequeño roadmap, ¿no? Del end-to-end del dato dentro de las herramientas cloud, de Oracle, de AWS, de Azure, de GCP, con Google. Todas ellas tienen algo en común, la visualización de los datos. Esta verticalidad que tengo transparencia van a ser cómo visualizar los datos. Atrás es ingeniería de datos y hacia adelante es ciencia de datos, pero en medio tienes la parte de BI de representar el insight. ¿Ok? Y sí, puedes escoger cualquiera de ellas. Depende de a dónde te quieres dirigir, puedes escogerlo. Entonces, te voy a dejar un pequeño roadmap de cómo poder entrar, cómo poder evolucionar tu perfil hacia BI y Insight Analytics. Y es primero, así, súper tener una comunicación y eso es una herramienta de visualización. Entonces, domina una herramienta de visualización, ya sea Power BI, ya sea Tableau, aprende DAX, optimización de modelado, y ese sería el primer paso. El segundo paso es aprender SQL. En la parte de las transacciones de los datos, siempre vamos a tener infinidad de datos. Entonces, ¿cómo los vamos a manejar? Justo con SQL. Entonces, te lo digo por experiencia, no lo delegues. Es muy simple cuando empiezas a entender lo básico, mínimo, unas transacciones, pero pues ya si te quieres empezar a elevar tu perfil, ya podrías entrar a ingeniería de datos. Luego, conecta datos con tu industria. O sea, si tú estás parado en la industria petrolera, sabes de indicadores petroleros. Si estás parado en la parte de retail, aprende de los indicadores de retail. ¿Qué significa? Para nosotros vemos una ecuación y muchos son divisiones, suma y ponderaciones o mixes, ¿no? Participaciones. Eh, pero eso de atrás tiene una lógica, tiene un proceso y impacta el negocio. Entonces, ese indicador justo es que conectemos los datos con la industria, ¿vale? Entonces, aquí es aplicar el análisis y el contexto de donde estás parado. Después, la comunicación, ¿no? Esta comunicación que te decía, y sí, es muy importante, desarrolla un storytelling, ya sea con datos, pero en específico con insights y analytics, ¿ok? Pero sí empieza con desarrollar un storytelling en tus proyectos, mejora la parte de una presentación. A mí a veces me ha tocado ver presentaciones de mis alumnos, ¿no? O las mías que yo hacía, ¿no? Y sí decía, ay, güey, la área de oportunidad. Cuando tú empiezas a entrar a estos corporativos, en verdad la comunicación es muy efectiva, ¿ok? Y después empieza a hacer tus proyectos. Hay ya repositorios como GitHub, ¿no? Que puedes pensar a poner tus proyectos y entonces busca proyectos reales, no utilices el clásico Titanic y no solamente te quedes con los cursos, practica. Ahí creo que ese portafolio vale más cuando tú practicas, ¿ok? Y
lo importante que hasta hoy me quedo, nunca dejaré de ser ingeniero y eso se los comparto. O sea, simplemente evolucioné mi ingeniería a otra industria y les puedo compartir que hoy todo se mueve con datos y los datos son el nuevo petróleo. Entonces, tu carrera no te limite. Y les quiero dejar una pequeña frase que escuché y me dijeron de Stephen Covey. Si esta escalera, ¿no? No se apoya en la pared correcta, el peldaño que tú subas te llevará a un lugar equivocado. Entonces, nosotros ya tenemos esa base, esa escalera. Ahora te toca ponerla en la pared correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, yo solamente como conclusión, mi pregunta particular es qué se llevarían si se inscriben a este curso, serían los primeros pasos, cuál sería el objetivo, hacen un proyecto, hacen un ejercicio. Si nos puedes compartir. Claro, es una gran pregunta y justo ahí comentarles que primero el proyecto final es un entregable de un dashboard ejecutivo, ¿no? Que vas a presentar a tus directores de una empresa. Entonces, desde ahí partimos. Imagínate poder dar una comunicación efectiva con un dashboard interactivo para poder dar los indicadores principales, ¿no? De retailing, eso lo vas a poder tener. Entonces, creo que vas a estar acompañado, ¿no? De las bases pero también del apoyado de la comunicación a través de reportes. Pues bien, con esto cerraríamos la exposición. Nosotros, a nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, te damos las gracias, pero también te haremos llegar un reconocimiento, por supuesto, de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad Nacional Autónoma de México. En unos momentos te lo enviaré a tu correo electrónico. Y bueno, a nuestro público, pues sigan compartiendo, sigan transmitiendo este conocimiento y pueden encontrar la conferencia totalmente completa en nuestra fanpage Minería UNAM en www.mineriaunam.mx y en nuestro canal de YouTube. Y en todas nuestras redes nos encuentran como Minería UNAM. Y bueno, despedimos la transmisión. Les agradecemos mucho su presencia. Llegamos a ser casi 70 personas. Muchas gracias por conectarse y los esperamos en el tema del siguiente mes que tiene que ver con administración de proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, chao, chao. Hasta luego.